Hola hermanos, bueno, llegó el momento de predicar la palabra del Señor, sean bienvenidos y bueno, como les digo siempre, este es el tiempo no solo para escuchar, sino también para meterse dentro del pasaje y como tratar de cosechar, para decirlo así, todos los frutos que este pasaje bíblico nos puede dar. Por eso te pido que tomes tu lápiz, tu lapicera, un papel y anotes aquellas cosas que para vos son importantes y son relevantes y son cosas que hoy te tienen como que quedar en el corazón, en la mente, en el alma. Porque la palabra de Dios hoy nos tiene que conducir y guiar en la vida para que nuestro camino de aquí hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia sea el que debe ser y andemos como debemos andar. Así que vamos a ir a Romanos, estamos predicando Romanos y Romanos nos va a ser muy útil para entender el Evangelio, muy útil. Y ya hemos hablado, ¿no?, de cuán valioso es el libro de Romanos. Y también hablamos de cómo Pablo presenta en la carta de Romanos al Evangelio como el poder de Dios para salvar a los que creen. Pero una vez dicho esto, nos aclaró que el hombre tiene un gran problema, un enorme problema delante de Dios. Y es que va a ser juzgado y va a ser condenado a causa de haber elegido abandonar a Dios para buscar ídolos falsos. Y esto lo hizo habiendo conocido a Dios y habiendo decidido no honrarle ni darle gracias. Decidió seguir el camino de la mentira y no el de la verdad. Y allí es donde se corrompió totalmente. Su mente, su alma, incluso su cuerpo quedó expuesto a esa corrupción. Y terminó dañándolo todo. Y por supuesto destruyendo a los que lo rodean. Y esta es la condición del ser humano delante de Dios. Y para entender el valor que tiene el Evangelio, como decíamos, ¿no?, cuán brillante es el diamante del Evangelio, tenemos que entender cuán negra es la oscuridad nuestra. Porque si no, ¿qué valor tiene un Evangelio tan poderoso en una vida que no lo necesita? Pero cuando entendemos que lo necesitamos, es allí donde empieza a cobrar mucho más valor y se vuelve imprescindible. El otro día hablábamos de que cuando Pablo acusa al ser humano de todos esos delitos que ha cometido delante de Dios y cómo ese camino de perdición, esa escalera descendente a la perdición, ha producido en nosotros un montón de pecados y un montón, ¿no?, de cosas que llevan nuestra vida hacia el profundo lodo cenagoso. Aparecían los moralistas para decir: nosotros hemos visto lo mismo que vos, Pablo, y creemos que hay que condenar a esos malos, pero nosotros no estamos entre ellos, nosotros somos buena gente, a nosotros nos tenés que felicitar, seguramente vamos a ser los que vamos a escapar del juicio. Y Pablo les decía a ellos: ustedes no van a escapar del juicio, al contrario. Ustedes están atesorando ira para el día de la ira, porque ustedes que juzgan a los malos son igual de malos que ellos porque hacen las mismas cosas. Hermanos, el otro día decíamos, ¿no?, vivir una vida exteriormente agradable, ¿no?, agradable, una vida moral, una vida ética a los ojos de las personas, no nos exime del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios es en base de la verdad de nuestra vida. Y eso es lo que Pablo decía. Dios juzga según la verdad. Y Dios ve la realidad de la vida de las personas y no solo lo que ellas quieren mostrar. Esto es como cuando vienen visitas a la casa. Y uno tiene la casa así todo un despiole y todo sucio está. ¿Y qué hace? Empieza a esconder la mugre para que la visita no la vea. Y entonces ponemos la tierra debajo de la alfombra. Claro, cuando llegan las visitas, ellos ven que la casa está limpia y ordenada, pero no es verdad.
Lo único que está pasando es que la basura está escondida y no se ve. Y esto es lo que muchas veces queremos hacer con Dios. Y tratamos a Dios como un visitante al que le tratamos de mostrar una vida más o menos ordenada, pero que no es tal. Y Dios, como ve la basura debajo de la alfombra, como Dios ve lo que está desordenado en el lugar en donde está desordenado, no vamos a poder justificarnos delante de Él. Nos deja expuestos a ese juicio. O sea, el moralismo no nos sirve delante de Dios. Y Pablo decía esto, ¿no? Especialmente del pueblo judío, que creía que por ser judío, por tener el nombre, el sobrenombre de judío, iba a ser salvo el día del juicio. Así que, pensando en esto, hoy Pablo nos va a explicar cómo es que va a ser ese juicio y en base de qué Dios va a juzgar a las personas. Por eso te invito a que me acompañes a Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11, aunque vamos a hablar a partir del versículo 6. El 5 es necesario para entender la idea del pasaje. Así que, si tienes tu Biblia, acompáñame en la lectura. Romanos 2, 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra es una palabra que hoy nos tiene que conducir hacia un pensamiento muy claro, y es que en el horizonte de la vida de todos nosotros se avecina un juicio. Un día en el que vamos a estar delante del tribunal. Y allí lo que va a ser juzgado van a ser nuestras obras. ¿Cómo, pastor? Sí, aquí dice, ¿no? El cual, versículo 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que antes de meternos en la reflexión, me gustaría orar, ¿sí?, por este pasaje y por este tiempo, para que el Señor nos dé gracia y podamos entender esto que el Señor nos quiere hablar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy estamos delante tuyo y venimos, Señor, con un corazón dispuesto a oírte, dispuesto a entenderte, sabiendo, Señor, que este es un pasaje tal vez difícil, pero que queremos discernir y que queremos entender. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, hoy nos enseñe, nos muestre con mucha claridad este pasaje para que pueda, Señor, calar profundo en nosotros y, Señor, ser una fuente que nos empuje, Señor, a producir los resultados que tú esperas. Señor, en el nombre de Jesucristo, que no quedemos en oscuridad, sino que vengamos a la luz, porque allí es donde tú nos quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Amén. El Señor nos quiere en la luz. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de las obras y del juicio sobre las obras, nosotros inmediatamente pensamos que el juicio de las obras es para los incrédulos. Decimos, bueno, nosotros somos creyentes. Nosotros somos los salvos por el Señor. Nosotros no vamos a pasar por ese momento. ¿Por qué? Porque hemos creído. O la salvación, pastor, no es a través de la fe. Es a través de la fe. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Por gracia sois salvos. No es por obras. Nadie se va a salvar por obras. Y Pablo ya lo dijo en el
capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿no? Que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no a todo aquel que se porta bien o que hace buenas cosas, sino al que cree. El evangelio salva al creyente. Pero eso no tiene nada que ver con que un día el Señor no nos vaya a pedir cuentas de las obras que hemos hecho. Bueno, pero ¿y cómo encaja una cosa con otra? ¿Es por fe o es por obras? Bueno, vamos de a poco. Lo primero que tenemos que entender es que como es clara la Escritura cuando habla de la salvación por fe, también es clara de que el juicio es por obras. Y todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios y nuestras obras van a ser expuestas. Y acá Pablo va a hablar de dos clases de personas. Unos que van a recibir el premio a causa de sus obras, un premio que Dios ha preparado, y otros que van a ser llevados a la condenación y van a ser castigados por sus malas obras. Y hay personas a las que Dios va a premiar y hay otros a los que va a castigar. ¿Está bien, no? Lo acabamos de leer. Dice que el Señor va a pagarles vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y en el versículo 10 dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, va a haber gente premiada delante de Dios ese día. Y nosotros sabemos, y esto es muy claro, que nadie va a ser premiado por los esfuerzos que en su carne ha hecho para ser una buena persona o para portarse bien o para agradar a Dios. Porque no hay nadie que en sus fuerzas pueda agradar a Dios porque es pecador. No hay nadie que pueda cumplir la ley y decir, Señor, yo vengo acá con todos los mandamientos listos, hechos, como el joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico fue al Señor y le dijo, Señor, todo lo que vos me decís que tengo que hacer, ya lo he hecho y ya lo he guardado desde mi juventud. Y el muchacho esperaba que el Señor lo aplauda, ¿no? Lo felicite. Sin embargo, el Señor le dijo, te falta una cosa. Y justo lo que le faltaba era lo que él no podía hacer. Entonces, al final de cuentas, nuestros esfuerzos siempre van a ser insuficientes. Y esto es claro. Pero el premio igual va a ser dado a algunas personas. Entonces, ¿cuáles obras son las que Dios premia? Bueno, recién dijimos que hay personas que por la fe van a alcanzar la salvación. Y una vez salvas, su salvación va a producir en ellos lo que antes en el pecado y en la carne no podían producir. Las obras que Dios va a premiar son las obras de la fe. No son las obras de la carne. No son las obras del esfuerzo humano. Son las obras de la fe. Esto Pablo lo aclara muy bien cuando dice que él sigue corriendo una carrera y sigue peleando una batalla, esperando ganar el premio que está al final del camino. Y aunque ha hecho muchas cosas, él dice, yo sigo corriendo para ver si un día puedo asir, ¿no? El premio que el Señor tiene preparado para mí. Algún día me quiero abrazar a ese premio. Y esto es lo que Pablo nos dice que Dios le va a dar a aquellos que perseveran en el bien hacer. O sea, que buscan agradar a Dios y buscan agradar a Dios y desean agradar a Dios día tras día. Y sabemos que esto solo lo puede hacer una persona que ha conocido a Cristo. Una persona que ha sido libre de la esclavitud del pecado. Ahora, no estoy hablando que es una persona que nunca más en la vida va a pecar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es una persona que a pesar de que pueda pecar, es alguien a quien le importa pecar. O sea, que se angustia por el pecado porque desea agradar a Dios. Es alguien
que hace el esfuerzo por agradar a Dios. Es alguien que ha decidido vivir una vida para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha alcanzado y lo ha metido, ¿no? Y esto es lo que Pablo también nos explica, de que Dios nos ha metido como si fuera en una habitación que se llama gracia. Nosotros fuimos metidos en la gracia. Dios nos abrió las puertas de la gracia y en la gracia podemos agradar a Dios. No en el pecado, antes no podíamos, pero ahora sí. Y esas obras son las que Dios quiere premiar. Y esto Jesús lo dijo 1000 veces de 1000 maneras diferentes. El Señor hablaba, por ejemplo, de un hombre que le dejó a sus siervos unos talentos y él se fue lejos, y cuando volvió lo llamó a cuentas, ¿sí? Y premió a algunos y condenó a otro que no había producido nada con lo que le había dado. O sea, el Señor nos dio y nosotros debemos producir. ¿Qué nos dio? Nos dio entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, dice el capítulo 5. Y en la gracia tenemos que afirmarnos. Ahora, no entramos en la gracia porque nos portamos bien, sino porque creímos en lo que Cristo hizo en la cruz. Él ganó para nosotros esa entrada. Pero ahora nosotros, habiendo recibido lo del Señor, debemos producir resultados que buscan gloria, honra e inmortalidad. Que buscan gloria, honra y paz. El versículo 10 dice. Ahora, ¿quién ganó la gloria, la honra y la inmortalidad, la vida eterna para nosotros? ¿Quién nos llenó de paz? ¿Quién nos despegó del juicio del pecado? Cristo lo hizo. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos buscando lo que Cristo ya ganó, pero lo buscamos. Porque, vieron, los cristianos a veces tenemos alguna idea media como errada. Como que nosotros éramos malos, a los que el Señor alcanzó, pero que siguen siendo malos porque no pueden portarse bien porque son seres humanos. Y el Señor, como los salvó, no les va a tomar en cuenta las macanas que hacen, porque bueno, es lo normal. ¿Me entienden, no? Porque uno es pecador. Pastor, y como somos pecadores, no nos queda otra que pecar. Y la Escritura dice otra cosa. Lo que dice es que el pecado puede llegar a estar en nuestra vida presente, porque en realidad en nuestra carne el pecado sigue estando activo, no se ha ido, no estamos totalmente libres del pecado. Pablo en el capítulo 6 va a hablar de esto, en el capítulo 7 va a hablar de esto. Pero a pesar de eso, el Señor nos ha dado victoria sobre ese pecado y podemos decidir vivir para Él. Pero aquellos cristianos que piensan que tienen, ¿no?, vía libre para pecar porque ya fueron salvos, están equivocados y o no han entendido la salvación o se están haciendo los sotas, para decir así. Y están justificando las malas acciones que no debieran justificar. Nosotros debemos venir y arrepentirnos delante de Dios si pecamos. Pero no podemos justificar el pecado, porque el Señor espera que la riqueza del Evangelio nos guíe a las buenas obras y nos guíe a producir resultados con aquello que hemos recibido. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló del sembrador que siembra su semilla y hay buenas tierras que producen muchos frutos? El cristiano es la buena tierra que produce mucho fruto. Produce. Ahora, no todos producen lo mismo. Decía que había una tierra que producía al 30, otra al 60, otra al 100. Y seguramente el Señor premiará de diferente manera al que produce 30, 60 y 100, pero todos producen algo. El Señor decía, ¿no?, que en otra parábola, que había otro hombre que le dejó otros talentos a sus siervos y uno volvió diciendo, Señor, gané 10 talentos. Y el Señor le dice, bueno, te doy potestad sobre 10 ciudades. Y otro, Señor, yo 5, bueno, 5 ciudades. Ven que los premios no son iguales, pero todos hicieron algo con lo que el Señor les dio. Y entonces ellos fueron premiados. En ningún lado la Escritura dice que Dios no nos va a tomar en cuenta nada de lo que hemos hecho, lo va a olvidar, lo va a meter en un cajón y decir, muchachos, no se preocupen, vengan, disfruten, no tienen que rendir cuentas de nada.
Si ese es nuestro pensamiento, hoy tenemos que cambiarlo porque no va a ser así. El Señor nos va a llamar a cuentas y vamos a tener que dar cuentas delante de su presencia. Y esto va a ser así y no lo podemos evitar, ni tampoco lo podemos retrasar, porque el juicio de Dios es justo. Y como va a castigar a los malos, también tiene que premiar a aquellos que se han esforzado y han dado buen fruto. El juicio de Dios aparte es imparcial. Dice que esto es para los judíos, pero también para los griegos. O sea, es para todos. Es para los creyentes y para los incrédulos. Es para los que van a la iglesia pentecostal y a la iglesia bautista. Es para todos, hermanos. Si alguno de ustedes piensa que porque va a determinada iglesia, o porque tiene determinado pastor, o porque nosotros tenemos la sana doctrina, o porque nosotros hemos entendido mejor que la iglesia de enfrente las cosas, Dios a nosotros nos va a evitar pasar por ahí, estamos equivocados. Dios es imparcial y a todos los juzga de la misma manera, por sus obras. Por sus obras. O sea, ¿cuánto han hecho en la vida? Y es claro que el Señor espera que sus hijos, salvos por la fe, generen buenas cosas. El Señor decía, vengan benditos de mi Padre. Dice, un día el Señor, Dios, va a decir, vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque yo, y habla Jesús, ¿no? Porque yo tuve sed y me diste de beber. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve desnudo y me cubriste. Porque estuve enfermo y me visitaste. Y sigue mencionando todo lo que hemos hecho por Él. Y dice, y me van a decir en ese día, Señor, ¿cuándo te vimos con tantas necesidades y fuimos a socorrerte? Y yo les voy a responder, por cuanto lo hiciste a uno de los pequeñitos estos, que creen en mi nombre, entonces me lo hiciste a mí. O sea, yo les voy a dar un premio, el reino preparado para ustedes, porque ustedes hicieron cosas que merecen ser premiadas. Porque ustedes ayudaron a sus hermanos. Porque ustedes estuvieron ahí. Hermanos, el cristiano no puede ser simplemente alguien que espere ser salvo y después tirarse, ¿no?, a dormir y a descansar esperando que venga el juicio porque ya está todo listo. No, nosotros hemos recibido un regalo muy grande que es la salvación, la libertad del pecado, la libertad de Satanás. Tiene que producir algo en nosotros. Tiene que empujarnos a decir, Señor, yo quiero esforzarme porque un día viene un premio para mí. Y aunque todo lo que hago espero te dé gloria, no ignoro que tú quieres premiar a aquellos que se esfuerzan en esta gracia que han recibido. Hermanos, por favor, hoy es un día en el que nosotros tenemos que despertar y decir, Señor, hoy me doy cuenta que perdí mucho tiempo, que podría haber hecho muchas cosas que no hice y malgasté mi tiempo en cosas que no me dan nada o que son de esta tierra. El Señor decía, hagan tesoros en los cielos. ¿Está bien, no? Si ven a alguien con necesidad, denle de lo que ustedes tienen, de lo que Dios les ha provisto. Compartan con ellos. Si alguien necesita abrigo, abríguenle. Si necesita algo para comer, denle para comer. Hagan tesoros en el cielo. Y esto lo hemos explicado muchas veces. Cuando yo le doy a alguien que necesita, es como si en el cielo se me anotara en la cuenta. Y eso un día va a producir que cuando yo vaya, tenga que recibir. De esto es lo que Pablo habla, o a esto se refiere. No se trata de que los cristianos se tiren a ser chantas, ¿no? Porque ya han sido salvados. No podemos ser tan ingenuos pensando que el Señor no espera que aquello valioso que nos ha dado produzca fruto. Tiene que producir fruto. Y esto tenemos que buscar. Y esto es lo que Dios va a evaluar y va a premiar el día en que estemos delante de Él. Ahora, también el Señor va a evaluar las obras de las personas que han sido sus enemigas, de aquellos que le han dejado.
Y esas obras van a estar delante de Dios. Y el Señor las va a poner delante de Él. Y va a decir, acá, esto merece ser castigado. Vuelvo a recordar. Los salvos van a ser salvos y van a ser evaluados en base de las obras que ha producido su fe. Pero los condenados van a ser juzgados por las obras que ha producido su carne. ¿Está bien? ¿Por qué los salvos no van a ser condenados o por qué no van a ser juzgados mejor por las obras de la carne? Porque esas obras de la carne las pagó Cristo en la cruz. Pero las que sí van a ser juzgadas son las de la fe. Ahora, aquel que no ha recibido con fe el mensaje del Evangelio, ni ha creído en el Señor, tiene que enfrentar los cargos que sus obras carnales merecen. Y que ha ganado, ¿no? Sin lugar a dudas, por lo que ha hecho. Y entonces la condenación viene sobre ellos, ¿no? Que es lo que dice el versículo 8. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano que hace lo malo. ¿Ven que no hay nadie que se salve ahí? Entonces, ¿quiénes son los premiados? Los que fueron salvos por el sacrificio de Cristo. Está bien, ¿no? Ahora, vuelvo a eso. ¿Por qué vuelvo a eso? Porque nosotros creo que entendemos que Dios va a juzgar a los pecadores. Pero no sé si estábamos tan seguros de que Dios iba a juzgar las obras de los justos también. Está bien, ¿no? Yo no sé si lo tenías tan claro. ¿Por qué digo esto? Porque hemos perdido el tiempo. Porque nos hemos dejado estar. Y es tiempo de que no te dejes estar más. De que aproveches todo lo que el Señor te ha dado y puedas hacer mucho con eso. Si el Señor te ha bendecido, bendecí a otros. Si el Señor te ha dado claridad sobre alguna palabra, compartila con tu hermano. Si ves a tu hermano sufrir y estar en necesidad, bueno, y si lo puedes ayudar, ayúdalo. No te quedes así como diciendo, seguro alguien más en la iglesia se va a dar cuenta de esto que hace falta. Hermanos, a veces vieron, uno ve la necesidad, pero no sé qué, me da cosa, no quiero meterme. No, metete ahí, querido, porque el Señor te va a premiar. Si hay una necesidad que puedes cubrir, cubrila, por favor. Y necesidad hay en todas las personas. En los que evidentemente son débiles en la iglesia, pero en los fuertes también, entre comillas fuertes, ¿no? En los pastores hay necesidades, en los hermanos de más años en la congregación también. Entonces, compartí lo que tenés con todo el mundo, porque el Señor va a premiarte. No ignoremos que hay un juicio que debemos enfrentar. Y entendamos bien que el Señor va a tomar en cuenta a los justos sus obras hechas en la gracia. Y quería leerte acá, ¿sí? un pasaje que está en el libro de Efesios, ¿no? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe también es algo que Dios nos ha regalado. No por obras, y presten atención a esa palabra, obras, para que nadie se gloríe. O sea, por gracia sois salvos, no por obras. ¿Cuáles obras está diciendo ahí? Las de la carne. Pero fíjense, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra vez obras. Pero estas buenas obras tienen que ver con las obras que Dios ha preparado, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor no nos juzga por no nos salva, por las buenas obras de la carne, pero sí prepara buenas obras para que ahora que fuimos salvados podamos desarrollarlas y podamos andar en ellas. Espero que sea claro hoy la prédica, y si no es clara, o el mensaje, ¿no? Sea claro el mensaje, y si no es clara la prédica, volvé a verla, porque queda grabada, ¿sí? Por favor, porque esto lo tenés que entender. Señor, ¿cómo es? ¿Es por las obras? ¿Es por la fe? No, la salvación es por la fe. Nadie se va a salvar por ser buena gente.
Pero una vez que el Señor te regaló la salvación, entendé que el Señor espera recibir buenos resultados de tu salvación. Y esos buenos resultados debemos darlos. Porque un día vamos a estar delante de Dios. Los grandes y los pequeños, los importantes y los menos importantes. Y allí todos van a ser evaluados con la misma vara, la vara de las obras. Y nosotros, los que hemos recibido la gracia de conocer a Cristo, vamos a tener que ofrecer delante de Dios. Así que agradezcamos esto y comencemos a vivir una vida que aproveche el tiempo y que busque la gloria. Busquemos la gloria, busquemos el premio. No lo dejemos pasar. Esto no tiene nada que ver con ser orgulloso, porque usted quiere el premio. No, yo quiero lo que Dios me quiere dar. Lo que es para mí, yo lo quiero. Y aunque hayamos perdido el tiempo hasta hoy, bueno, es momento de dejar de perder el tiempo y de aprovechar lo que tenemos por delante. Amén. Démosle gracias al Señor porque Él quiere premiar a sus hijos. Padre, gracias, Señor. Porque estamos hablando de premios que nosotros no merecemos por lo que fuimos, pero que podemos recibir por lo que Cristo es y por lo que Cristo ha hecho. Porque a través de la fe en Él hemos sido salvos. Y esa salvación nos da la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida de buenos resultados y de buenos frutos. Y que tú quieras premiar esto, Señor, que es algo que tú mismo has generado, para nosotros es una bendición. Y queremos darte gracias. Señor, que ninguno de nosotros piense que no va a estar delante del tribunal ese día, delante del tribunal de Cristo. Que ninguno de nosotros crea que no va a pasar por allí. Que todos estemos conscientes, que la iglesia esté consciente de esto para esforzarse en la gracia, como Pablo le decía a Timoteo. Señor, así queremos hacer, esforzarnos en aquello que tú nos diste, porque es tuyo, Señor. Y tú mereces que traigamos mucho fruto de lo que tú nos has dado y de lo que tú has sembrado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.